le escuchamos. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, doctor, solo no le vemos. Nada. Le escuchamos, pero ahí sí, imagen y sonido al 100. Es el tiempo suyo, doctor. Bueno, disculpen que me haya conectado unos minutos más tarde, pero aquí está lloviendo como el día del juicio, entonces pues tengo que entrar a mi internet. Muy bien, vamos entonces inmediatamente a desarrollar la clase preparada para el día de hoy en atención a la agenda que se les hizo llegar. Si ustedes se dan cuenta, la agenda a desarrollar en la sesión de hoy es el segundo elemento positivo del delito, que se refiere a la tipicidad. Sin embargo, les comentaba a los compañeros en la sesión anterior que dejamos un par de puntos pendientes del primer elemento, que me gustaría pues tocarlos porque son muy importantes, pero que, bueno, pues ustedes se irán dando cuenta que la teoría del delito es bastante intensa, profunda. Nosotros vamos haciendo el análisis de lo que dice la doctrina con lo que dice la ley, con lo que dice nuestro Código Penal. Sin embargo, pues el tiempo nunca alcanza. Entonces, lo importante es que nosotros motivemos el estudio para que ustedes, pues en su tiempo, pues libre, en su tiempo privado de estudio, pues puedan profundizar. Entonces, les decía que quedaron dos puntos muy importantes del primer elemento. El primer elemento que se refería a la acción o conducta humana delictiva que estuvimos tratando en la sesión anterior, pues lo dejamos pendientes dos puntos. Uno que se refiere al tiempo de comisión del delito y el otro que se refiere al lugar de comisión del delito. Es decir, tanto el tiempo de comisión del delito como el lugar de comisión del delito guardan estrecha relación con la conducta humana delictiva del sujeto activo, ya sea pues esta de acción o comisión o ya sea de omisión. Es decir, esta conducta del sujeto activo haciendo o dejando de hacer algo tiene mucha relación y mucha importancia para resolver un caso en cuanto a preguntarnos o a saber, mejor dicho, a manejar cuándo se comete el delito y en qué lugar se comete el delito. Si partimos del artículo 19 del Código Penal vigente, que nos refiere al tiempo de comisión del delito. El artículo 19 dice, el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Esa es el tiempo de comisión del delito. Es decir, cuando se considera realizado un delito. Esto parece sencillo, pero van a ver ustedes cómo en la práctica se complica. Si ustedes leen el 19, qué fácil decir, el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. Y si se trata de delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Qué fácil. Ahora veamos el lugar de comisión del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción. Parece sencillo. O en todo o en parte. En el lugar donde produjo o debió producirse el resultado. Y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. También parece muy sencillo. Es fácil, si uno lo lee, pues, qué sencillo. Ahora les planteo un caso concreto, así como los que vamos a tener en el segundo parcial, para que ustedes lo empiecen a tratar de resolver, de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Y van a ver. Por ejemplo, Juan dispone darle muerte a Pedro.
Para eso le tiende una emboscada. Cuando va saliendo de la universidad, por ejemplo. Le dispara Juan a Pedro con el objeto de darle muerte. Los disparos dejan gravemente herido a Pedro. Llegan los bomberos y lo trasladan a la emergencia del Hospital Roosevelt. En la emergencia del Hospital Roosevelt tratan a Pedro y dada la gravedad de las heridas, pues lo someten a cirugía y luego queda en intensivo del hospital. Pero Pedro muere 15 días después. Ese es el caso. Ahí lo tiene. La pregunta es, ¿cuándo se cometió el delito? Y la otra pregunta es, ¿dónde se cometió el delito? Vean ustedes, respóndanlo ustedes con el 19 y el 20 que tienen ahí. Si ustedes leen el 19 y el 20, ahí les dan las respuestas, aparentemente fácil. Lo que pasa es que cuando se trata de un caso ya concreto, como el que les estoy planteando, esto no es tan fácil. Y así se los vamos a plantear en el examen. Por favor, de aquí en adelante, los exámenes van a ver ustedes que son más reflexivos. No estoy diciendo más difíciles. Si ustedes quieren complicados, porque ustedes saben más. Y entonces ustedes tienen que aplicar todos sus conocimientos y lo que la ley dice para resolver el caso que planteamos. Para ello, tal y como les dije el primer día, ustedes tienen, no es que puedan, tienen la obligación de tener para resolver sus exámenes sus códigos, Código Penal, Constitución, sus libros, sus copias, sus chivos, todo lo que ustedes quieran. Y les decía que como ahora son virtuales todavía, es más, de repente hasta se juntan 2 o 3 para resolver un caso. Lo pueden hacer si quieren, no importa. Lo importante es que ustedes estudien antes y de manera integral, porque tienen 15 minutos para resolver cada caso. Vamos a plantear 4 casos y tienen 1 hora. Y nosotros hemos comprobado que alguien que ha estudiado a conciencia, que tiene sus libros, sus códigos, sus chivos, sus copias, probablemente se lleve 10 minutos para resolver un caso, si ha estudiado y comprendió el tema. Pero si lo hacen entre 2 o 3, probablemente entre más se junten para resolverlo, de repente se llevan 1 hora y no van a resolver por ni un caso. Y esto, pues se los digo yo, pues porque vean ya el ejemplo que les estoy planteando. Muy bien. Retomando el caso. Ya les planteé el caso y la pregunta es, ¿cuándo se cometió el delito? ¿Y en qué lugar se cometió el delito? Si ustedes leen el artículo 19 y el 20 y van a decir, el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción, bueno, la acción fue hoy a las 4 de la tarde. Y luego, ¿en qué lugar? El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción. Fue en el anillo periférico. Ahí está. Eso no es cierto. Primero, nosotros ya estudiamos y ustedes ya saben lo que es el concurso aparente de normas o leyes penales. ¿Qué es un concurso aparente de normas o leyes penales? Este concurso se da cuando un mismo hecho
aparentemente, por eso se llama concurso aparente, aparentemente está comprendido en 2 o más normas que lo contemplan, pero la aplicación de una excluye la aplicación de las otras. Ese es el concurso aparente de normas penales. Ustedes tienen que, para principiar, advertir que este caso que les estoy planteando yo ahorita se trata de un concurso aparente de normas penales, que no es fácil resolverlo. Si ustedes me dicen que el lugar del momento, el tiempo o el delito que se cometió el día de hoy y en el momento en que... Eso no es cierto. En primer lugar, yo les pregunto, ¿qué delito? ¿Qué delito? Se los repito. Juan quiere matar a Pedro, le tiende una emboscada, le dispara, lo deja gravemente herido. Pedro va al hospital Roosevelt con lesiones graves, lo operan, va al intensivo y muere 15 días después. Ese es el caso. Primero, ustedes tienen que saber de qué delito se trata. Disparo de arma de fuego, lesiones graves o bien un homicidio. Qué fácil sería si ustedes dicen, disparo de arma de fuego, sí fue hoy. ¿Y dónde? Fue ahí en el periférico. Qué fácil. No, pero es que ahí no hay disparo de arma de fuego. Lesiones graves, tampoco. Homicidio, tampoco. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos frente a un delito de asesinato. Un concurso aparente de normas penales, porque es una misma acción, la que aparentemente está comprendida en 2 o más normas, en el disparo de arma, en las lesiones graves y en el homicidio. Pero cuando se aplica una, la más adecuada, se excluye las otras. Aplican el asesinato. ¿Por qué asesinato? Obviamente porque había premeditación, porque había alevosía, porque había propósito deliberado de darle muerte Juan a Pedro. Entonces es un delito de homicidio agravado que se llama asesinato. Si ya tiene claro que no hubo disparo de arma, que no hubo lesiones, que no hubo homicidio simple, sino que es un asesinato, hoy resuelva cuándo se considera cometido el asesinato. Ahí está. Mire cómo empieza a complicarse. Usted tiene que analizar a partir del 19. No, pero no basta. En la sesión pasada, cuando hablamos del primer elemento positivo del delito, denominado acción o conducta humana delictiva, hablamos del iter criminis. ¿Y qué dijimos? El iter criminis se denomina así a la vida del delito, desde que aparece en la mente del autor, del sujeto activo, hasta que éste lo ejecuta fría y reflexivamente. Dijimos que habían 2 fases, la fase interna y la fase externa, que en la fase interna estaban las voliciones criminales y que las voliciones criminales por sí solas no conllevan responsabilidad penal porque el pensamiento no delinque, así dice la doctrina. Pero que principia la responsabilidad penal en la fase externa. Entonces pregunto, en esa fase externa, ¿cómo puede quedar un delito? Y expliqué 4 maneras en que según el Código Penal de Guatemala puede quedar un delito. Y la primera que expliqué fue el artículo 13, delito consumado. ¿Qué es el delito consumado de acuerdo al artículo 13 del Código Penal? Se da cuando se cumplen todos los elementos de su tipificación. Muy bien.
si en este caso que les estoy preguntando, estoy hablando de un asesinato, ¿en qué momento se consume el asesinato? El En el momento en asesinato, que muere. no, perdón, tranquilos. El asesinato se consuma en el momento en que se dan todos los elementos. Y para que podamos hablar de que hay un asesinato consumado es cuando efectivamente ha fallecido el sujeto pasivo, cuando se da la muerte del sujeto pasivo. ¿Eso cuándo fue? No fue hoy, eso fue 15 días, cuando estaba en el intensivo del Hospital Roosevelt. Ojo, fíjense bien, ahí fue cuando se consumó, cuando efectivamente falleció. Él estaba grave, sí, por más grave que hubiera estado, si no había fallecido, si no había muerto, no había asesinato. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Bueno, en 15 días. ¿En qué lugar? Ahí. No fue donde recibió la agresión. Fíjense cómo cambió todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes están analizando el tiempo de comisión y el lugar de comisión, pero previamente resolvieron un concurso aparente de normas penales. Fíjense qué importante es esto. Por eso decía que no es tan fácil. Y luego del concurso aparente, principian a analizar la acción o conducta delictiva y el iter criminis. Y entonces principian a analizar que de la fase externa del iter criminis, el delito consumado se da cuando se cumplen todos los elementos de su tipificación. Y eso se da de acuerdo al artículo 13, en el momento en que efectivamente el sujeto pasivo pierde la vida. Y eso no fue hoy, eso fue fue 15 días después. Entonces vean cómo hay que ir resolviendo los casos de manera integral, aplicando todo lo que ustedes ya saben hasta aquí. Porque hoy sí ya sabemos bastante. Entonces, la respuesta tiene que ser de ustedes, no solo doctrinaria, sino también el fundamento legal. Y en el fundamento legal tienen que decir, artículo 13 del Código Penal, delito consumado, artículo tal del Código Penal de asesinato, artículo 19, 20 del Código Penal, todos los artículos. Muy bien, vean entonces qué importante eran estos dos puntos que habíamos dejado pendientes de la clase anterior. Tiempo y lugar de comisión del delito. Ahora ya lo saben. Y además les puse un caso para que vean cómo hay que irlo analizando. Hoy sí, principiamos con lo que teníamos previsto para hoy, que también es un elemento bastante, pero bastante profundo. Hoy lo vamos a empezar, no lo vamos a finalizar hoy, pero quiero que pongan atención. Este segundo elemento positivo del delito es el que se denomina en la doctrina tipicidad. Tipicidad. ¿Qué es la tipicidad como elemento positivo del delito? La verdad es que la tipicidad como elemento positivo del delito lo tenemos que diferenciar de lo que conocemos como tipo penal. Una cosa es la tipicidad como elemento positivo y otra cosa es el tipo penal. En la doctrina se dice que mientras la tipicidad es el género, el tipo penal es la especie. Algunos tratadistas sostienen que la versión española más generalizada de lo que se conoce como tipicidad y tipo penal es lo que en la doctrina alemana se conoce como Tatbestand y Delictipus Penale. Lo que en la doctrina italiana los italianos llaman fatisfacie
a la tipicidad y simplemente fato al tipo penal. Lo que en la doctrina latinoamericana, especialmente argentina, chilena, mexicana y por supuesto guatemalteca, la nuestra, nosotros llamamos encuadrabilidad a la tipicidad y llamamos delito tipo al tipo penal. Fíjense lo que estoy tratando de explicar. Que no es lo mismo hablar de tipicidad que hablar de tipo penal. Principio por el segundo. ¿Qué es tipo penal? Tipo penal es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta humana reprochable y punible. Eso es tipo penal. Es una abstracta descripción que hace el legislador de una conducta humana reprochable y punible y que aparece en la ley penal, en las leyes penales especiales, en los decretos de leyes penales o en los convenios internacionales. Por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 123 del Código Penal, que ya es la parte especial, ese se refiere al homicidio simple. Y el 123 dice homicidio simple. Comete homicidio simple quien matare a una persona. Y el responsable se impondrá una prisión de 15 a 40 años de cárcel. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tipo penal. Tipo penal. Es la abstracta descripción que el legislador hizo de una conducta reprochable y punible que se llama homicidio. Ahora, eso es tipo penal, pero ¿qué es tipicidad? La tipicidad como elemento del delito positivo es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley como delito que hizo el legislador. Fíjense bien. ¿Qué es la tipicidad como elemento del delito? Es la encuadrabilidad de la conducta humana delictiva al molde abstracto que describió el legislador como delito. Es la encuadrabilidad de la conducta humana al tipo. Vamos al mismo ejemplo. Juan da muerte a Pedro. Cuando al juez le llega el caso y advierte que Juan le dio muerte a Pedro, ¿qué es lo que el juez va a hacer? Va a encuadrar la conducta humana de Juan al tipo penal del artículo 123. Y entonces va a tipificar, esa es otra cosa, que Juan es responsable del delito de homicidio. Ahí tenemos tres términos diferentes: tipicidad, tipo y tipificar. No se vayan a equivocar. Son diferentes. Tipicidad, que es lo más amplio, el elemento positivo, la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto. El tipo, que es el molde abstracto que el legislador hace de cada delito. Y tipificar, que es la función que realiza el juez en el momento de juzgar un caso para imputarle responsabilidad penal a un sujeto. Vean qué interesante.
Eso quiere decir que la tipicidad como elemento del delito, o sea, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la tipicidad? Elemento positivo del delito, su naturaleza. ¿Cuál es la función de la tipicidad? Básicamente, la tipicidad tiene por lo menos tres funciones. Una función fundamentadora, una función sistematizadora y una función garantizadora, la tipicidad. Expliquémoslo. ¿Por qué decimos que la tipicidad tiene una función fundamentadora? Porque constituye en sí un presupuesto de legalidad. Es decir, un juzgador para tipificar un delito y para imponer una pena, necesariamente tiene que estar prevista en la ley como tal. O sea, es una función fundamentadora. Se fundamenta en la ley. Pero esa función, además, es sistematizadora, porque la tipicidad genera una relación entre la parte general y la parte especial del Código Penal. ¿Cuál es la parte general? Lo que estamos estudiando ahorita, la teoría del delito. ¿Y cuál es la parte especial? Lo que vamos a estudiar de julio en adelante, los delitos en particular. Entonces, cuando un juez encuadra la conducta humana de un sujeto al molde abstracto que describe la ley como delito, lo que está haciendo es relacionando la parte especial, el homicidio en este caso, a la parte general del Código Penal. Pero esto nos lleva a la función más importante, creo yo, de la tipicidad, que es una función garantizadora. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que quiero que me comprendan, que le pongan mucha atención. La función garantizadora de la tipicidad está basada en el más alto principio constitucional de defensa, de reserva o de garantía constitucional, el principio de legalidad. ¿Cuál es? No hay un crimen, no hay pena, sine lege. No hay crimen, ni hay pena, si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. Esa es una función garantizadora del elemento tipicidad. ¿Qué pasa si un juez no puede encuadrar la conducta de un sujeto a una norma penal del Estado porque no la encuentra? Porque no existe. Ahí aparece el elemento negativo de la tipicidad, ausencia de tipo. Es lo que pasa exactamente con el suicidio. El artículo 123 se refiere al homicidio y dice que comete homicidio quien diere muerte a una persona. Si Juan da muerte a Pedro, el juez lo que hace es encuadrar la conducta de Juan al molde abstracto que describe el 123 y procesa y condena a Juan por el delito de homicidio a Pedro.
Pero ¿qué pasa si Juan es llevado frente a un juez porque él quiso quitarse la vida, él, a él mismo? Bueno, el juez va a ver y le va a decir la policía, mire, le presentamos a este señor Juan porque el día de ayer se lanzó a las ruedas de una camioneta. Pero para su mala suerte, pues el chofer lo libró y no le pasó nada. Aquí está. ¿Qué va a decir el juez? Bueno, ¿qué quiso Juan? Juan lo que quiso es privarse de la vida él mismo. Y entonces va a empezar a buscar un tipo penal que contenga esa conducta. Y va a decir, bueno, aquí tenemos, bueno, no está que él quiera matarse a él mismo, lo que está es que él quiera matar a otro. Ah, pero se parece. Entonces, bueno, este no está, pero este lo voy a poner. Eso no se puede. Eso va contra el principio de legalidad. Eso va contra el principio de exclusión de analogía, que está prohibida la analogía, artículo 7. Ya lo explicamos. ¿Qué pasa si el juez tiene un caso que le presentan de un sujeto que quiso quitarse la vida y que no lo logró? Se va a dar cuenta que no hay tipo y por lo tanto aparece el elemento negativo de la tipicidad, la falta de tipo, la ausencia de tipo, y lo tiene que poner en libertad. Eso no es delito, pues. Eso no es delito. Vean bien entonces la importancia que tiene la tipicidad, basada en el principio de legalidad. Si la conducta del sujeto que está juzgando no está descrita en la ley como delito, si la conducta del sujeto que está juzgando no está descrita en un tipo penal, quiere decir que hay ausencia de tipo. Y si hay ausencia de tipo, quiere decir que no hay delito. Esa es una función garantizadora del principio de legalidad como parte del elemento positivo del delito llamado tipicidad. Entonces está claro. Tipicidad es el elemento negativo porque es la encuadrabilidad de la conducta. Tipo es la descripción abstracta que hizo el legislador en cada uno de los delitos. Y tipificar es la función que realiza el juez cuando a alguien se le imputa la comisión de un delito. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora bien, ¿qué clases de tipos penales hay? Aquí empieza a complicarse otra vez el asunto. ¿Qué clases de tipos penales? Básicamente, la doctrina y nuestra ley penal guatemalteca por lo menos tiene 3 clases de tipos penales. Unos que son dolosos, otros que son culposos y otros que son preterintencionales. ¿Qué son unos? ¿Qué son otros? ¿Qué son los otros? ¿Y cómo se explica? Los tipos dolosos. ¿Qué es el dolo? El dolo es el propósito deliberado del sujeto activo de causar daño al sujeto pasivo. Es la mala fe.
es el propósito deliberado de causar daño o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Hay delitos que son eminentemente dolosos, porque hay propósito deliberado del sujeto activo de lesionar o de poner en peligro el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el asesinato. El asesinato es un delito eminentemente doloso. Hay mala fe, hay propósito deliberado, hay premeditación, hay alevosía, hay impulso de perversidad brutal. Hay propósito del sujeto activo de darle muerte al pasivo. Es un homicidio agravado el asesinato y es eminentemente doloso. Pero, oigan lo que les voy a decir, hay homicidios que siendo homicidios, o sea, donde pierde la vida una persona, no son dolosos. No son dolosos necesariamente. Hay homicidios que son culposos. ¿Cuáles son los tipos penales culposos? Son aquellos en los que el sujeto activo, actuando lícitamente, legalmente, lesionan o ponen en peligro el bien jurídico tutelado por negligencia, por imprudencia o por impericia, pero no por mala fe, no con intención. Y es más, están actuando legalmente, pero están actuando imprudentemente, negligentemente o con impericia. Por ejemplo, el homicidio culposo por accidente de tránsito, los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa en los accidentes de tránsito? Donde quedan lesionados o muertas una o varias personas, que se dan todos los días, desafortunadamente. Peor ahora con el moto, es impresionante eso. Esos accidentes de tránsito, donde se lesiona o puede perder la vida una o varias personas, no son delitos dolosos. Oigan lo que estoy diciendo, son delitos culposos. Quiere decir que actuando legalmente, porque manejar un carro, un bus, un camión, una moto, eso es legal. Quien actuando legalmente, dice la ley, produce una lesión o un daño o pone en peligro un bien jurídico tutelado por negligencia, por imprudencia o por impericia. Y ya vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Pero en todo caso, no hay mala fe. Los accidentes de tránsito, el sujeto no los quería provocar, pues. Si fallece alguien en un accidente de tránsito, hay un homicidio culposo, no es doloso. Ahora bien, hay otro tipo de delitos, de tipos penales, donde el sujeto activo no quería causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo al final. ¿Cómo así? Quería causar un daño, sí, pero no tan grave como el que al final se produjo. Yo empujé al sujeto, dice un imputado, o le pegué con el propósito de golpearlo, pero jamás pensé que se iba a morir, pues. Ah, entonces, ¿qué pasó? Si usted no lo quería matar, ¿por qué murió?
Si no lo quería matar y murió, es decir, que causó un daño mucho más grave que el que quería, que no tenía la intención de causar un daño tan grave como el que quería. Sí tenía la intención de causar un daño, pero no de tanta gravedad como la muerte. Entonces, ¿qué pasó? La doctrina dice que hay dos situaciones. El exceso en el medio empleado es uno y las concausas son otras, que también las vamos a explicar en su momento, más adelante. En todo caso, son tipos penales preterintencionales, donde se causó un daño mucho más grave que el que quería causar. Entonces, hemos hablado de los tipos dolosos, de los tipos culposos y de los tipos preterintencionales. Ahora, ¿qué pasa cuando se causa un daño o se pone en peligro un bien jurídico tutelado sin dolo, sin culpa y sin preterintencionalidad? No hay dolo, no hay culpa, ni hay preterintencionalidad. Es más, cuando actuando con mucha diligencia, legalmente, con mucha prudencia, sin ninguna mala fe, siendo muy precavido, resulta que se pone en peligro o se daña un bien jurídico tutelado, sea la muerte o se lesiona a una persona, por ejemplo. Eso en la legislación penal guatemalteca se llama caso fortuito. ¿Y qué es el caso fortuito? Es el puro accidente, pero no es el accidente de tránsito. Ya hablamos que el accidente de tránsito son casos culposos. El caso fortuito es aquel en el que no hay responsabilidad penal. Ahí no hay. Porque se actuó diligentemente, legalmente, y aún así se dio un resultado, pues, lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico. Y eso lo tiene el artículo 22, dice caso fortuito, oigan, no incurre en responsabilidad penal, dice, no incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, o sea, legales, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Pero estos no son los accidentes de tránsito, aclaro. Aquí es de un sujeto que no quería causar daño, que actuó con mucha prudencia, con mucha diligencia, que actuó lícitamente y que aún así produjo un resultado dañoso. Eso se llama caso fortuito y no hay responsabilidad penal. Muy bien, estamos hablando entonces de las clases de tipos penales. Es otra cosa. Les decía, pues, vean cómo entre más avanzamos en la teoría del delito, más conocemos y obviamente esto puede ir complicando un poquito más la resolución de casos. Pero de eso se trata, ¿no? De aplicar doctrina y ley penal para resolver un caso. Nos va a llevar un poquito más de tiempo, no vamos a, ni siquiera tal vez llegamos a la mitad del segundo elemento. Si Dios nos permite, la próxima semana seguimos desarrollando este tema. Así es que muchas gracias por su atención. Que estén bien y nos vemos la próxima semana entonces. Pasen buenas noches. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz Buenas noches, doctor. Buenas noches, qué buena clase. Buenas Gracias. noches, doctor. Excelente clase. Noche. noches.